señora, ¿por qué tiene usted ese hilo rojo ahí? Para el mal de ojo le llaman algunos. Pero no saben bien, ¿no? ¿Protección de qué? No, para protección en general. Pero ¿y a quién le está pidiendo esa protección? Bueno, Sí. después a veces son costumbres así, familiares, ¿eh? Para curar el espanto le pasan el huevo. Le pasan el huevo así a la persona, al niño, ¿no? No, yo no creo en todas estas cosas de superstición. Bueno, ¿y por qué le pasa el huevo? No, porque el huevo, parece que el huevo, ahí inventan, ¿no? Parece que el huevo Tiene energías. que absorbe. Y las personas se meten en eso con toda ingenuidad. Entonces, no, los católicos tenemos que tener esto más claro. Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy nos encontramos con el Padre Ricardo del Campo y vamos a tratar de un tema que siempre causa, que es muy atrayente para todos, que es el tema del esoterismo y un poco de la santería. Salve María, Padre Ricardo, ¿cómo está usted? Bienvenido a este podcast. Salve María, hermano Jonathan. Sí, estamos tratando estos temas del esoterismo, que a veces la gente no sabe el significado, pero es algo que las personas están bien metidas y a veces casi sin darse cuenta. Piensan que es algo normal, que no tiene nada de malo, pero es algo que tiene sus riesgos, ¿no? Así es. Entonces, vamos, Padre, a encomendarnos a la Santísima Virgen, ¿no? Para iniciar este podcast. Claro que sí. Recemos a la Virgen para que ella nos ayude, ¿no? Como siempre, a sacar el mayor provecho, ¿no? Para el bien de nuestras almas, etc. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo especial a todos nuestros suscriptores, a nuestros miembros del canal y a todas las personas que colaboran y participan del apostolado de los Caballeros de la Virgen, herederos del Evangelio en el mundo entero. Padre Ricardo, vamos a empezar este podcast con este tema que es muy interesante y que se levanta mucho la pregunta, a pesar de que vivimos en un mundo tremendamente ateo, ¿no? Se dice ateo, donde que está todo más racional, la gente a veces desprecia los aspectos religiosos. Sin embargo, el esoterismo está muy difundido e inclusive a veces uno ve gente que se declara agnóstica, atea, no creyente, usando cosas esotéricas y metidos en este mundo, Padre. Un poco, Claro. ¿a qué se debe? ¿Cuál es el motivo de esta tendencia, no? Sí. Mire, el ser humano fue creado por Dios con una inclinación hacia el infinito, con un deseo de infinito. ¿Y por qué Dios lo creó así? Es porque justamente para eso estamos llamados. Nosotros fuimos creados para, en este mundo, ser fieles, seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, santificarnos, y después de la muerte, viene la vida eterna. Y Dios nos creó para que en la vida eterna tengamos una felicidad plena, una satisfacción total, completa. Entonces las personas, cuando no buscan cuando no sacian, cuando no ordenan bien ese deseo de infinito que Dios colocó en todos los seres humanos, caen en estas cosas, en el esoterismo. Entonces, este es un principio fundamental, que el ser humano de por sí es religioso. Entonces esas personas que se dicen ateas, que se dicen agnósticas, qué sé yo, como usted dice, claro, practican estas cosas, ¿no? Creen en los amuletos, creen en tantas cosas que hoy en día existen, que son justamente el ocultismo, el esoterismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidad de eso. Cuando estamos con dificultades, miedos, preocupaciones, la gente recurre a esas cosas, pero después dice que es ateo, ¿no? Que es agnóstico, que no cree en nada. Y eso termina siendo un engaño. La persona se engaña a sí misma, pero entonces es fundamental eso tenerlo muy claro. Todas las personas que asisten a nuestra formación, que tengan muy claro eso. Todos tenemos un deseo de infinito. Entonces, claro, a veces ese deseo de infinito, por ejemplo, las personas caen en el vicio. Uh-huh. Piensan que, no sé, la droga les va a dar una felicidad plena. Piensan que el dinero les va a dar una felicidad plena. Piensan que el éxito, la fama, les va a dar una felicidad plena.
piensan que cosas materiales les va a dar. Y a veces las personas se ponen así: el día que yo tenga un auto y una casa, ahí voy a ser feliz. ¿Me entiendes? Las personas pierden ese norte, ese horizonte tan importante que es la felicidad eterna en el cielo, y lo traducen en cosas aquí de este mundo, y pasa eso. Y es una cosa, padre, muy, muy impresionante, que hoy en día vivimos en una crisis existencial y una crisis también de vacío existencial. Como usted decía, mucha gente, claro, intenta llenar esos vacíos con el pecado, con el mal. Y por otro lado se da al mismo tiempo hay mucha gente que dice, no, yo me lleno de mí mismo, ¿no? O sea, al mismo tiempo hay una exaltación del egoísmo personal, Sí. de la autocontemplación, autosuficiencia, Sí, y que en el fondo la persona sigue vacía. O sea, la persona sí. no porque está la persona autodeterminada y está autocomplacida, digamos, no es que la Sí. persona va a estar No, ya llena es- de Dios, ¿no? O sea, la persona vive en un vacío. El exactamente, egoísmo da mucho vacío claro. también. Y ese vacío crea, a veces, o sea, provoca estas crisis en donde las personas terminan suicidándose. Entonces, por eso Sí. vemos hoy en día una crisis, y a cualquier edad puede pasar esto, ¿eh? Pasa en la juventud, pasa en la edad madura, pasa en la ancianidad. Estas crisis en donde las personas no le encuentran sentido a la vida, ¿no? Justamente esa es la crisis existencial, no le encuentran sentido a la vida. Entonces es fundamental tener muy claro estos principios que Dios nos creó para, en esta vida, conocerlo, amarlo, servirlo. Son los principios básicos del catecismo. Y después Él nos ofrece una felicidad eterna en el cielo. Entonces, en la medida en que yo ordene mi vida con este rumbo, es que yo no voy a caer en vicios, en pecados, y no voy a caer tampoco en esto que vamos a tratar, que es todo este asunto del esoterismo. Ujú. En fin, todas estas formas de... Porque hoy en día existen un montón de cosas en que la gente cae, ¿no? La gente cae en astrología. Voy a enumerar, fíjese: astrología, Ujú. la cábala, el tarot, la alquimia, la numerología, la clarividencia, runas, el Ching, ¿no? Después las terapias naturales, ¿no? El Feng Shui, yoga, flor de Bach, imanes, una cantidad de cosas. Y las personas van a la búsqueda de una supuesta relajación, un desestresarse, porque el estrés, ¿no? Ujú. La persona vive estresada. Entonces va atrás de esto para desestresarse, y si no toma cuidado, entra en estas cosas que le van a dar Así es. tranquilidad, le van a dar seguridad, le van a dar conocimiento, le van a dar éxito, en fin. Y ahí la persona se pierde, se va perdiéndose del camino correcto. Así es. Padre, y eso a propósito que usted acabó de comentar de la seguridad e incertidumbre, también, claro, hay mucha gente que va a la búsqueda de estas cosas del esoterismo y también de la santería y todo este tipo de magias, Sí, también por esa especie de incertidumbre del futuro, ¿no? ¿Qué claro. me puede pasar? ¿Qué me va a pasar? Hay una cierta inseguridad propia en el ser humano que todos la tenemos, ¿no? Esa Claro. incertidumbre la mantenemos. Sí, esto es muy importante, hermano Jonathan, que usted acaba de decir, que no podemos pensar en vivir esta vida sin ningún tipo de dificultad. Es normal. En la vida tenemos que enfrentar dificultades. Por eso la Iglesia nos enseña que en esta vida estamos en estado de prueba. Esa es la palabra que utilizan los santos, los doctores, los papas santos. Entonces estamos en estado de prueba, pero todos. ¿Qué es lo que es estado de prueba? Justamente son las dificultades, y es toda la vida. Cuando somos niños tenemos dificultades propias de niños, ¿no? Que tenemos hambre, que tenemos sed, que necesitamos estar cuidados. Cuando ya somos jóvenes tenemos otras dificultades, a veces las amistades, los ambientes que uno frecuenta. Cuando uno ya es más adulto, dificultades de todo tipo. Entonces en la vida hay dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades familiares, matrimoniales. Entonces no podemos pretender vivir sin ningún tipo de preocupación. Entonces siempre hay una incertidumbre en relación al día de mañana, a lo que va a venir después. Y esa incertidumbre hay que ir llevándola con calma, con serenidad, con confianza en Dios. Porque si yo quiero tener todo seguro, claro, ahí es que empiezo a caer en estas cosas. Y esto aparece en los momentos justamente en que yo estoy pasando por alguna dificultad.
Entonces aparece un amigo, una amiga, que me ofrece ir a ver a un doctor o a una doctora. Digo doctor, doctora entre comillas, porque muchas veces hoy en día los brujos, las brujas, chamanes, etcétera, se aparecen como doctores, ¿no? Y tienen su diploma, sí, el diploma. Y las personas, vea, no pocas veces me ha tocado ya personas que han caído en esto y que han ido ingenuamente al doctor, como le digo a la doctora, y van a la búsqueda de esto. Y la persona como que les da la solución, ¿no? Entonces les da unas cosas así que las personas quedan medio desconfiadas, ¿no? Porque claro, pensaron que era un doctor que les iba a dar un remedio o les iba a dar una dieta. No, le da unas cosas medio así de que tienen que hacer ciertas cosas que no corresponden propiamente a cuestiones médicas, sino que son más espirituales. Es muy interesante eso porque, claro, este deseo de lo absoluto, de lo de Dios, este deseo, esta inseguridad, incertidumbre, y al mismo tiempo también un cierto deseo de poseer algo mágico, lleva a la gente al esoterismo, Padre. Y bueno, ¿qué es propiamente, Padre, el esoterismo? Sí. ¿Qué es propiamente lo que lleva? ¿Qué consiste todas estas prácticas esotéricas? La palabra esotérico viene del griego, ¿no? Que significa algo oculto, algo interior. Por eso también se habla de ocultismo, esoterismo, ocultismo. Entonces, el esoterismo y el ocultismo son prácticas, creencias, son como conocimientos, ¿no? Que la persona busca comprender el mundo, la naturaleza, busca solucionar todos sus problemas, ¿no? Y que recurre justamente a estos conocimientos, a estas prácticas, a estas creencias que son ocultas y tiene como objetivo justamente solucionar problemas, inseguridades. La persona cree que con eso va a vivir más tranquila. A veces se recurre a estas cosas para problemas matrimoniales. A veces la gente joven, fíjese, estos problemas a veces sentimentales, ¿no? Los amigos, las amigas, el novio, la novia. Entonces la persona recurre a estas prácticas esotéricas para conseguir, a veces hay una palabra que utilizan, ¿no? Amarres, para conseguir ciertas cosas. A veces para conseguir trabajo recurren a estas cosas para, en el fondo, cuestiones mágicas, como usted decía. Y las personas piensan que son como que normales, son naturales. Y el resultado es que no. Detrás de estas cosas, es bien importante, lo que voy a decir ahora puede llamarle la atención a algunas personas, pero por detrás de todas estas cosas no está Dios. Y más bien están los demonios. Yo sé que algunas personas van a decir, ¡ay, qué exagerado el Padre con lo que está diciendo! Es que fíjese, es San Pablo que dice en la Sagrada Escritura, todos los dioses, entre comillas, todos los dioses paganos son demonios. Él lo dice así como lo estoy afirmando. Todos los dioses paganos son demonios. Entonces existe un solo Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios, tres personas, ¿no? Es un Dios eterno, todopoderoso, etc. Y Dios creó el universo entero, creó los ángeles. Cuando creó los ángeles, los puso a prueba. Una cantidad de ángeles cayeron al infierno, son los demonios. Entonces, el demonio, uno habla de el demonio en singular, pero uno se está refiriendo a todos los demonios, porque no es que existe solo uno, son muchísimos. Y el demonio siempre está tentándonos, es lo que nos enseña la iglesia, son los enemigos del alma, demonio, mundo y carne. Pero eso es algo, digamos así, normal, no debemos ver esto como algo así fuera de lo común. Entonces, todas estas cosas esotéricas, ocultas, tienen por detrás al demonio. Pero el demonio nunca aparece así claramente. Entonces, claro, por eso las personas son ingenuas muchas veces y caen, es por un amigo, por una amiga, o cae en el momento que está. Les voy a contar un hecho que no hace mucho, de una joven. Una joven habrá tenido unos máximo 30 años. Y esta joven tenía una compañera de trabajo con la cual estaban peleadas, ¿no? Y había una cierta competencia entre ellas. Fíjese que esta joven que le digo es católica. Entonces, en cierto momento, ella se enteró
de que la otra, la compañera de trabajo, le estaba haciendo algún tipo de trabajo. También le llaman así, ¿no? Cuando la persona recurre a la brujería, al ocultismo, etcétera, a veces usted pide que le hagan un trabajo. ¿Qué es lo que es el trabajo? Es que usted le hace algo contra la otra persona. Alguna magia. Claro, alguna cosa mágica, alguna brujería, algún hechizo. Y la persona se enteró por alguna circunstancia, no sé, vio una foto con un alfilero, qué sé yo, o alguien le dijo, alguna amiga de la otra que también era amiga de ella, esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta joven? Fue a defenderse. Entonces, para defenderse fue a hacer lo mismo, ¿no? Entonces fue a donde un brujo, una bruja, para hacer un trabajo contra la otra. Entonces, claro, ella me preguntaba, era muy ingenua, fíjese, esta joven. Entonces ella me preguntaba, padre, si eso estaba bien o no. No, yo le dije, por supuesto que no está bien, pues. ¿Cómo usted recurre a la brujería, al ocultismo, para defenderse de la brujería que le hizo a la otra persona? No, el modo de un católico protegerse es recurrir a Dios, es recurrir a los sacramentos, es recurrir a los sacramentales, el agua bendita, la sal exorcizada, la medalla de San Benito, el escapulario, el rosario. ¿Se fija? Entonces, la gente con bastante frecuencia cae en esto. Y el común de la gente no se da cuenta, porque claro, nadie anda diciendo esto así públicamente. Estas cosas son muy así como conversadas entre dos personas que son amigos, amigas. Entonces usted cuando conversa nunca se entera. Pero claro, el sacerdote es el que muchas veces recibe este tipo de consultas. ¿Te recuerda, padre, que doctor Plinio Correo de Oliveira siempre decía que el demonio intenta siempre imitar a Dios, claro, como que una burla, ¿no? Pero él intenta imitar a Dios, hacer también su religión, ¿no? Entonces intenta crear como que sacramentos del demonio, como que rituales propios del demonio, como que sacerdotes propios, o sea, como que toda una religión propia, donde que claro, él tiene, el demonio en cuanto a ángel, tiene un cierto poder y la gente se siente muy atraída por esta, digamos, religión del demonio, ¿no? Que Sí. acaba siendo también el esoterismo, pero es de una forma muy, como usted dice, padre, una forma muy, muy suave, ¿no? No es que haya una iglesia, bueno, sí existen iglesias satánicas actualmente, pero una iglesia de esoterismo y del demonio y tal. A veces el demonio se oculta, pero el demonio siempre intenta como que tener su propia religión, ¿no? Con sus prácticas, con sus cosas, y de forma fácil, ¿no? Promoviendo el facilismo, la cosa automática, la cosa rápida, la cosa sin cruz. Y uno ve que atrás de todas estas cosas, como usted decía, no hay que quitar la presencia del demonio que está ahí como que queriendo introducirnos esta falsa religión, no de él, digamos, ¿no? Como Claro. una religión. Entonces, fíjese, dentro de esto del esoterismo, ya enumeramos recién una serie de prácticas esotéricas. Entonces, el esoterismo dice, tiene algunas enseñanzas, tiene prácticas, tiene símbolos también. Fíjese, como usted dice, es una especie de religión del demonio, porque los católicos tenemos símbolos. Tenemos la cruz, tenemos los santos, los ángeles, tenemos los sacramentales, entonces medallas, la medalla de San Benito, la medalla milagrosa, tenemos el escapulario. Por ejemplo, en la misa el sacerdote usa una cantidad de símbolos. Entonces tiene la casulla, tiene un símbolo, tiene la estola. Son todos símbolos, ¿no? La estola, por ejemplo, representa el poder sacerdotal. El símbolo es un símbolo que representa más la pureza, etc. En fin, la vestidura blanca que lleva por debajo el sacerdote, el alba se llama, también. Todas esas cosas tienen un simbolismo. Después, nosotros en la misa, por ejemplo, está lleno de simbolismo. Las personas escuchan la palabra de Dios parados. Durante la consagración nos arrodillamos. Todos esos son ritos. Son símbolos, ritos. Después, cuando comulgamos, claro, la hostia no es un símbolo, pero ahí está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el confesionario. En fin, la religión, la fe, tiene muchos ritos, tiene muchos símbolos. Bueno, en el esoterismo, en el ocultismo, también está lleno de símbolos. Entonces ellos tienen el pentagrama, tienen las cruces invertidas, tienen muchos símbolos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado.
Por ejemplo, en el ocultismo está la pirámide. La pirámide también es un elemento que usa el ocultismo. Hay ciertos también como que el Buda, por ejemplo, ¿no? Después hay ciertas plantas, piedras que las utilizan en el ocultismo. Las velas, por ejemplo, ¿no? Claro. Las velas se ocupan en la religión católica, claro, cuando celebramos misa, cuando acompañamos el Santísimo Sacramento, vamos con la vela encendida. Cuando yo quiero pedirle algo a Dios o a la Santísima Virgen o a un santo, en las iglesias es muy frecuente que uno pone una vela al frente, uno la prende. ¿Con qué objetivo? La vela representa mi oración, representa mi fe, mi pedido. Ya. Las velas también se ocupan en el ocultismo, en la brujería, etc. ¿Se fijan? Entonces, los católicos tenemos que no ser ingenuos. La ingenuidad muchas veces es culpable, es culposa. ¿Por qué? Por superficialidad, ¿no? Por un amigo, una amiga que me invitó, entonces yo fui. Hace un tiempo atrás, una señora me vino a pedir que le bendijese una vela. Entonces era una vela grande así, venía envuelta en un plástico, y la señora me pedía que la bendijera. Entonces, en la parte de abajo de la vela había una etiqueta que decía, pero así decía claramente, vela del brujo tal, no sé qué. Entonces yo le dije a la señora, pero usted no, mire lo que dice aquí, señora. Ay, no me había dado cuenta. Me regaló una amiga que me la trajo de no sé qué país del mundo. Entonces, señora, tenga cuidado, pues. Fíjese, esta vela es una vela que pasó por un ritual de ocultismo, de esoterismo, de brujería. Y esto usted lo lleva a su casa así con toda naturalidad, como si no pasara nada. Claro, entonces yo bendije la vela, pero le dije a la señora, mire, bueno, la bendición del sacerdote, y el sacerdote de alguna manera también exorciza la vela y la bendice, ya, deja la vela con la posibilidad de ser usada. Pero fíjense cómo esta señora era muy ingenua. Entonces, lo mismo pasa con mucha gente que se mete en estas cosas. Entonces comienzan a tener cosas en la casa que son medio, como les digo, cosas de brujería, de superstición, o empiezan a practicar estas cosas que, como les decía, son contrarias a la religión católica. Y me gustaría, hermano, leer aquí el catecismo. Porque, claro, las personas a veces podrán decir, no, pero esto es... A veces la gente dice, ¿no?, que los católicos o que los sacerdotes somos exagerados. Y a veces sucede, que esto es más complicado todavía, es que a veces las propias personas de iglesia tachan de exagerados a los que advierten de estas cosas. Entonces, claro, ¿no?, uno queda como el exagerado, el fanático, el que ve el mal en todo. No se trata de ver el mal en todo, se trata de ser objetivo y ver la realidad como es. Entonces, fíjese qué dice el catecismo con respecto al primer mandamiento, porque todas estas cosas que estamos conversando, hermano, son contrarias al primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda? No tendrás otro Dios fuera de mí. Eso está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 2. Dice, con esto se prohíbe el politeísmo, ¿no?, tener muchos dioses, la idolatría, ¿no?, que diviniza a las cosas creadas, o diviniza el poder, o diviniza el dinero, incluso al propio demonio. Hoy en día hay muchas sectas satánicas en todo el mundo, incluso, como usted decía hace poco, están proliferando iglesias satánicas. Una cosa... Templos, exactamente. En muchos países del mundo están empezando así abiertamente. Templos dedicados... Templos, monumentos, hay hoy en día de todo. Sí. Después, la superstición también es contraria al primer mandamiento, ¿no? Ahí entra la adivinación, la magia, la brujería, el espiritismo, ¿no? Ahí entran todas estas cosas que mencionamos recién. Después la irreligión, ¿no?, que es la persona que en el fondo es contrario a Dios. Esas personas que como que tienen un rechazo a Dios, la irreligión. El sacrilegio, que profana las personas o las cosas sagradas, ¿no?, sobre todo la Eucaristía. La simonía, que es querer comprar poderes espirituales así. Entonces, no sé, la persona quiere tener un poder para hacer tal cosa, paga, ¿no? Simonía. Después, bueno, el ateísmo, ¿no?, que rechaza la existencia de Dios.
también el agnosticismo. Estas personas que se dicen agnósticas. Hoy en día es la moda, ¿no? Sí, es medio de moda, ¿no? Soy agnóstico. Entonces la persona que dice que es agnóstica como que es superior hacia las demás, ¿no? Y en cambio el que es religioso, ese queda por debajo. Y es la postura más cómoda porque en el fondo es un ateo que sí cree en algo. Sí. Es un ateo creyente. Entonces ahí entra el indiferentismo. ¿Qué es lo que es el indiferentismo? Indiferentismo es la indiferencia, ¿no? Tanto me afecta que haya o que no haya Dios, yo vivo mi vida sin Dios. Eso es el indiferentismo religioso y el ateísmo práctico, ¿no? Muchas veces las personas que son católicas, pero no practicantes. Entonces eso también se le llama ateo práctico, el católico no practicante, ¿no? Católico no practicante o ateo práctico es como que son análogos. Entonces es importante nosotros no dejarnos llevar, ¿no? Por esas cosas. Así es. Y es importante, Padre, como usted decía, recalcar que esto va principalmente contra el primer mandamiento de la ley de Dios, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y poner nuestra confianza en Él, ¿no? Por no poner la confianza en estas cosas justamente para solucionar el problema. Y ese es uno de los problemas, Padre, que por ejemplo, de algo que se usa muchísimo hoy en día, que es el horóscopo, ¿no? Toda la parte de la astrología y tal, pero el horóscopo hoy en día es prácticamente como que hace parte de la identidad de la persona. Entonces la persona, eso es muy común verlo, a veces hasta en las propias redes sociales, decir yo me llamo Juan Pérez y soy de tal signo. Y abajo tal signo, o sea, hace parte de casi que de su identidad, ¿no? Claro. Ser de tal signo. Sí, ¿no? Entonces de tal manera la gente se ha ido acostumbrando a eso que ya se lo ve como algo normal. Las personas normalizan estas cosas. Entonces justamente la astrología es una de las cosas esotéricas, ¿no? Que tratar de ver el movimiento de los astros, porque existe el estudio, la astronomía. La astronomía es el estudio del universo, que bueno, no hay nada de malo en estudiarlo. Y qué sé yo, los cometas, los planetas, las estrellas, el sol, la radiación solar, en fin, la astronomía tiene muchos aspectos que son incluso bonitos. O sea, el universo es muy bonito, las estrellas, etc. Pero ya darle a eso un sentido medio como espiritual, en donde yo voy buscando, por buscar fama, por buscar poder, por buscar éxito, dinero, conocimiento. Conocer no es malo. Querer conocer, por ejemplo, cuando uno estudia, claro, usted está conociendo, está profundizando el conocimiento, pero aquí el conocimiento como un medio de obtener... Alcanzar suerte. Claro, suerte. De pronosticar sobre todo, ¿no? Claro, entonces, por otro lado también buscar solución a esas incertidumbres que hablábamos hace poco. Entonces la astrología bajo ese aspecto justamente es una práctica esotérica, una práctica ocultista. Tenemos por otro lado la cábala, por ejemplo, ¿no? Que tiene su origen más en el judaísmo, ¿no? Que también, ¿no? Busca comprender los secretos del universo, la naturaleza humana, y todo siempre viene con un lado, no tiene nada de malo. Los médicos estudian la naturaleza humana, ¿no? Estudian lo que es la contextura física, biológica del ser humano y curar enfermedades. Está la homeopatía, que son diferentes ramas, ¿no? de la medicina. Pero hoy en día han aparecido ciertas medicinas en donde entra un poco este aspecto esotérico. Hay que tener cuidado. Entonces las personas deben saber discernir, ¿no? Tenemos por otro lado el tarot, ¿no? El tarot. La gente recurre muchísimo, ¿no? Muchísimo. Al tarot. La lectura de las cartas. Claro, y todas entonces lectura cosas. de las cartas. Entonces, y esto todo siempre es a través de un chamán, de un brujo, de un doctor, ¿no? Y le van así como que, mira, te va a pasar esto otro, vas a tener tal situación, etc. A veces, por ejemplo, conozco casos en algunos países, ¿no? Que existía, no sé si seguirá existiendo, pero que los novios, sobre todo la novia, cuando se va a casar, entonces las amigas, ya, vamos para que te lean las cartas, para ver cómo te va a ir en tu matrimonio. Entonces, eso está mal. ¿Cómo es posible que fundamentemos nuestro matrimonio en cosas de este tipo? O
Cuando usted va a viajar a otro país, cuando consigue un trabajo nuevo, a ver, ¿cómo me va a ir en mi trabajo? Vean, son las cosas como la gente a veces las hace, ¿no? Así es. Después tenemos, por ejemplo, la alquimia, que busca cómo solucionar la vida, ¿no? Como una especie de querer vivir eternamente, ¿no? Sin morir, la transformación de la materia. Entonces aquí viene a veces estas cosas de la reencarnación, de la transformación del ser humano en animales. Y esto hoy en día, fíjense, tiene otras como consecuencias, que es toda esta, hablemos ideología, todo este asunto que se ha introducido desde la autopercepción. La autopercepción. Entonces, la persona se autopercibe como un animal. Entonces, hace poco tiempo atrás leí una noticia ahí de un joven que él se autopercibía como un lobo. Entonces, no, yo soy lobo. Entonces, claro, usted dice, ese hombre hay que llevarlo de pronto al manicomio, ¿no? Pero vean, es el mundo en el que estamos ahora. La persona que se autopercibe, o en otra ocasión, que se autopercibía como planta. Ah, sí. Es una cosa, pero tremenda. Y el problema no es solamente de esta persona que se autopercibe dálmata o perro o lo que sea, es que a veces hay gente que aprueba esto. Claro. Y que dice, no, respétalo. Sí. Porque, digamos, esta persona puede tener algún tipo de trastorno, todo lo que sea, pero el problema es que inclusive se van constituyendo hasta leyes dentro de la sociedad que es para obligar a las personas a aceptar eso como algo enteramente normal, ¿no? ¿Sí? Y ahí está el punto. Después, por ejemplo, esas personas que se autoperciben como perros. Ya vi noticias en algunos países en donde ciertas personas andan de cuatro, digamos, ¿no? en la calle y andan ladrando, pero son personas. Entonces usted dice, hay gente que dice, no, pero esos son unos casos medio aislados, qué sé yo. Es verdad, pero es un fenómeno que va creciendo y que tiene muchas veces, por no decir siempre, este tipo de cosas por detrás. Son personas que han recurrido a ciertas prácticas esotéricas, ocultas, y que el demonio les sopla, digamos, ¿no? A través de los doctores o chamanes, brujos, brujas, que vas a ser feliz siendo como tú quieres ser, ¿no? Entonces tú quieres ser perro, entonces sé perro. No tengas miedo a lo que digan los demás. Entonces sale a la calle y ladra y no sé qué. Entonces las personas van cayendo en esto. Y claro, tiene una cierta locura de fondo. Pero las personas, si no tomamos cuidado, vamos creyendo que eso es normal. Vamos creyendo que esas leyes, que bueno, si la ley lo permite, es bueno. No, cuidado. Hay muchas cosas que la ley puede permitir, pero que son contrarias a la ley de Dios. Entonces ahí los católicos tenemos que saber, primero, discernir. Primero, darnos cuenta de que eso está mal. Segundo, debemos saber manifestar nuestra inconformidad. Claro, en nuestra familia, en nuestros ambientes sociales, etc. Yo no puedo quedarme callado, no podemos quedarnos callados delante de esto. Justamente estamos tratando en este programa estos temas para que ustedes, como participantes de nuestro apostolado, tengan elementos para discernir, para hablar, para explicarle a otros, para mostrar que esto no está bien, que no está de acuerdo con la ley de Dios, que no está de acuerdo con la moral cristiana, católica, ¿se fija? Entonces estas cosas van en aumento. Después tenemos la numerología, que también, ¿no? Busca darle explicación a la vida humana. Entonces los números que a la persona le gustan y no sé qué, van sacando cálculos, en base a los números hacen como que tiene algo de adivinación, ¿no? Ah, mira, entonces si tal número sí es porque tal cosa sa. No, las cosas tienen explicación, digamos así, en función de Dios, no en función de números ni en función de cosas que no son. Sí. Esto, por ejemplo, de los números, inclusive hay ciertos hasta tipos retos que aparecen muchas veces hasta en redes sociales, que la persona dice, a tal número súmale tu edad y súmale esto, no sé cuánto, y vas a sacar tal cosa. Y claro, suena algo entretenido y bueno, ¿por qué no? La gente lo hace y entonces te va a dar tal cálculo. Ya es un tipo de práctica para la búsqueda la búsqueda del futuro, la búsqueda de lo que me puede pasar, porque claro, nosotros debemos apoyarnos enteramente en la providencia divina, o sea, en lo que Dios disponga para nuestras vidas con sus alegrías y sus cruces para el futuro, ¿no?
No necesariamente la persona va a la búsqueda de ya querer conocer, ya querer tener una solución o querer cambiar el futuro o cosas así. Pero hoy en día existe mucho esto de ya dentro de las propias redes sociales está llenísimo el asunto de numerología, súmale tal número, o también de la astrología o del tarot o lo que sea. Y la gente cae fácilmente, o sea, está plagado. Y Sí. hay sitios, pero Sí. plagados. Exactamente. Y eso, por ejemplo, en la gente joven, todo el mundo sabe que el joven, la joven, son curiosos y estas cosas son tomadas muchas veces como para la Como un risa, juego ¿no? prácticamente. Como para diversión, etcétera. Pero vean, Claro. así entran las cosas. Justamente el demonio nunca entra así mostrando su cara y su ferocidad. No, el demonio aparece así, sonriente, como chiste, como cosas no, si no creo en esas cosas, yo las hago nomás como diversión, como chiste. Claro, y ahí vamos entrando. Después está la clarividencia, ¿no? Que a través de situaciones, qué sé yo. Fíjese, en la Sagrada Escritura, Saúl, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Saúl era supersticioso, el rey Saúl, ¿no? Fue el primer rey de Israel. Entonces él iba a ver a los brujos, brujas, para saber si iba a ganar o iba a perder una batalla, invocaba a los muertos, etc. Y Dios lo castigó a Saúl justamente por supersticioso. En cierto momento Dios le quitó la realeza y se la dio a David. ¿Se fijan? Entonces, este asunto de la superstición, no piensen, todas estas cosas que estamos conversando, son cosas que vienen desde la creación del mundo. No piensen que son solo de hoy. O sea, el ser humano siempre ha tenido estos desafíos y que a través de esto quiere buscar, como les decía, poder, fama, éxito, solucionar problemas, ¿no? Esto de la clarividencia, padre, digamos que también hay ciertas prácticas. Claro, la clarividencia, la bolita de cristal esa, y es una práctica medio antigua. No sé si los brujos siguen usando ese tipo de cosas, pero hay prácticas súper comunes como la Ouija, por ejemplo, que se la compra en cualquier salón de juguete, ¿no? Venden ya estas cartas para jugar la Ouija y ver justamente lo que puede pasar más adelante o evocar a los muertos. Por ejemplo, todo este asunto de los medium está también súper de moda, que esté el medium que llama al muerto tal y cosas así. Esto entra también esto de la clarividencia, claro, ¿no? Esto es el espiritismo, ¿no? Que invocan espíritus. Y uno va a un shopping hoy en día. Miren, yo les aseguro que en todos los shopping del mundo, o en la gran mayoría, hay tiendas que están para esto. Entonces usted va a un shopping y usted va a encontrar el local en donde usted va a comprar velas para la buena suerte, o usted va a comprar ciertos objetos para las energías, va a comprar, ¿me entiende? O sea, esto es algo que está súper difundido. A veces, padre, inclusive hasta en estas tienditas típicas de santuario católico. Es feo decirlo, pero en las tienditas, los kiosquitos, los típicos tiendas que están fuera de santuarios de iglesias católicas, usted encuentra la estampa de la Virgen de Guadalupe y al lado está, por ejemplo, un sapo, está la vela, está un montón de cosas así de esotéricas, está todo mezclado. Sí, y la gente piensa que es algo normal, ¿no? Hay también, fíjese, el I Ching, ¿no? Que es un libro chino, que también es para la adivinación, para las cosas, comprensión del mundo. Están esto que llaman runas, ¿no? Que son símbolos que se utilizan también para la adivinación. Esto es más nórdico, ¿no? Claro, más de los celtas. En el norte de Europa. Pero esas cosas también entran, ¿eh? A veces la gente tiene un amigo que justo vino de no sé qué lugar. Mira, este amigo conoce un asunto, y lo invitan a un encuentro de amigos y ahí salen. Estas cosas son así. No piensen, como les decía, que estas cosas son así medio como que aparece el demonio y así. No, eso no es así. Y es una cosa, padre, a veces contradictoria. Disculpe, que hay gente que dice, no, yo no creo en la Virgen, no creo en las cosas de la iglesia, no voy a misa, no voy a la iglesia, no frecuento sacramentos. Pero usted va a ver en la casa que una pirámide tiene o usa una manilla con ojo de Fátima, con cosas así. Porque claro, se hace moda también, ¿no? ¿Sí? La gente lo va usando por moda, la gente lo va usando porque necesita algo, pero a veces es una incoherencia. Atacan con furia a la fe católica justamente porque practican estas cosas, porque son una especie de, digamos, como que van en contra del misticismo católico,
pero este misticismo oculto propio del esoterismo y de estas prácticas no lo condenan, al contrario, lo practican de una forma súper abierta. Claro. Entonces, ir a misa es algo que está mal, que es fanático. Confesarse, rezar, etc. Todo eso está mal. Pero, como usted dice, tener símbolos de ocultismo esotéricos en la casa, déjelo, que hágalo. O hacer una limpia. La limpia, exactamente. Eso es algo muy común en algunos países, que usted va y con unas ramas así le hacen la limpia y usted piensa que es algo normal. No, no es normal. Esto todo hace parte de estas prácticas esotéricas ocultas. Entonces los católicos no debemos hacer esas cosas. Hace poco les dije también que lamentablemente estas cosas han entrado dentro de los católicos. Y a veces en ambientes religiosos, a veces sacerdotes, a veces religiosas, también están medio metidos en esto. Entonces, claro, hay gente que a veces me dice, oiga padre, pero si el padre de mi parroquia recomienda el yoga, recomienda el feng shui, recomienda el no sé qué. Entonces, claro, usted queda medio, mire, sabe que qué pena, pero eso no está de acuerdo con la fe católica. O sea, es bueno los católicos saber orientar, saber aconsejar, saber decir. No tengamos miedo en decir a veces a las personas, mira, no te metas en esas cosas, no hagas eso, recurre a Dios, recurre a la fe. ¿Para qué te metes en estas cosas? ¿Para qué te metes en cuestiones orientales? Pues si para eso tenemos la fe. Entonces, ese es en definitiva el problema de fondo, ¿no? Así es. Entonces, es bueno que los que tengamos muy claro esto, es que es la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿no? Es incompatible con estas prácticas esotéricas ocultas. Entonces, el problema que hay aquí a veces también es que las personas no saben el elemento concreto. Entonces, les voy a decir algo. Yo estoy seguro que esto que voy a decir ahora, muchos de ustedes van a quedar así también medio sorprendidos. Pero fíjese, mucha gente está usando aquí en la muñeca un hilo rojo. Ah, sí. Un hilo rojo. Me toca con frecuencia decirle a las personas, sobre todo son mujeres, señora, ¿por qué tiene usted ese hilo rojo ahí? Entonces, a veces son niños, a veces las mamás les ponen a los hijos, o las abuelas le ponen a los nietos. Entonces, supuestamente es un hilo rojo para protección, pero no saben bien, ¿no? ¿Y para protección de qué? No, para protección en general. Pero ¿y a quién le está pidiendo esa protección? Bueno, las personas no saben responder, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Porque eso no es de Dios, sino que es un asunto de superstición. Entonces es un hilo rojo que supuestamente protege de las malas energías y que ni saben de dónde... Para el mal de ojo le llaman algunos. Sí, el mal de ojos, que en el fondo no sé qué, para curar el espanto. Y después a veces son costumbres así familiares, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para curar el espanto le pasan el huevo, pasar el huevo. Entonces le pasan el huevo así a la persona, al niño, ¿no? Uh-huh. Oiga, ¿no? Esas costumbres son, fíjense, tienen raíces ocultas. Uh-huh. Entonces las personas piensan, no, pero si eso es normal, es natural. Yo desde chico mi mamá me pasaba el huevo y yo le paso a mi hijo también cuando está así, cuando llora mucho, le paso el huevo, la ruda, ¿no? Es una planta. Las personas dicen, no, yo no creo en todas estas cosas de superstición. Bueno, ¿y por qué le pasa el huevo? No, porque el huevo, parece que el huevo, ahí inventan, ¿no? Parece que el huevo tiene algunas energías que absorbe. Entonces, vea, yo ya he escuchado varias explicaciones así de las personas. Sí. Uh-huh. Y las personas se meten en eso, como les digo, con toda ingenuidad. Entonces, no. Los católicos tenemos que tener esto más claro. Inclusive si la gente haría la prueba, por ejemplo, de examinarse qué tipo de manillas o qué tipo de objetos usamos y averiguarlos. Porque, por ejemplo, yo he visto este asunto de esta manilla roja, pero yo lo he visto inclusive ahora que lo hacen como un denario de rosario. ¿Ya? Pero al final no termina en una cruz, sino termina en un nudo, una cosa rara. O sea, ya es propiamente lo que se llama más tipo santería, ¿no? Es una mezcla, pero ya le intentan camuflar también, ¿no? O sea, sí. Está el ojo de Fátima, está el no sé qué, la manito, todo lleno aquí, sí. en las muñecas, en los... Entonces, fíjese, no hay nada de malo en usted decorarse. Entonces, claro. Sobre todo las mujeres utilizan cierta decoración
Eso tiene evidentemente sus límites, ¿no? A la persona que se casa, bueno, usa un anillo. A veces usan collares, a veces usan aquí para la muñeca, ¿no? No hay nada de malo, pero cuidado, no usar cosas que no vayan a ser de ocultismo, de esoterismo. Y usted, como bien dice, mezclan las cosas con la religión católica. Entonces, como usted ve que ese hilo rojo tiene una medalla de la Virgen, no, entonces ya es bueno. No, cuidado. Porque fíjese, eso también me ha tocado varias veces personas que van a estos médicos, que después se dan cuenta, ¿no? Después se dan cuenta que son brujos, brujas, y que incluso les hacen rezar el Padre Nuestro, les hacen rezar el Ave María, y después tiene una imagen de la Virgen, qué sé yo, pero junto con eso está todo este lado medio raro, medio oculto, ¿no? De energías, de cosas que son de hierbas y de cosas que son medio así, que mira, tómate esta hierba, que esta hierba te va a ayudar para tus problemas sentimentales. ¿Cómo una hierba me va a ayudar para problemas sentimentales? Es a través de la fe, es a través de Dios que yo puedo solucionar problemas más que son espirituales, ¿se fija? Hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, pero dentro de esto, hermano, yo no sé si podemos ver un poco esto de la santería. Sí, yo creo que vale mucho la pena. Que la santería es algo también que se ha difundido mucho, sobre todo en América Central, ¿no? También en Estados Unidos, en la Florida, en Nueva York, ¿no? Especialmente esto de la santería tiene mucha presencia en Cuba, ¿no? En Cuba. Pero es en todo el Caribe. En Haití, por ejemplo, en Haití está el vudú. Después está el candomblé también, ¿no? En las Guayanas y también en Brasil. Está bastante. La macumba. Del candomblé, la macumba, etc. Entonces, esto de la santería es de origen africano. Y en América Latina también, ¿eh? Está más o menos difundido. Sí. Y en cada país, bueno, cada uno sabrá, ¿no? De qué manera esto está. Y tienen unas como deidades, como dioses, ¿no? No le llaman dioses, le llaman deidades. Entonces, claro, deidades usted como que queda con la idea de que es algo así medio... No queda claro, ¿no? Porque si dijeran que son dioses, ahí ya como que usted dice, uy, ¿cómo es esto? ¿Dioses? No, yo no. Pero deidades suena de un modo más así suave. Entonces ahí tienen esos orishas, los orishas, que son deidades, ¿no? Que se veneran y que se les pide ayuda para resolver problemas. Entonces muchas veces usted llega a casas de familia y ve ahí los orishas. Ay, ¿qué es eso? No, eso es para que estoy pidiendo ayuda, para que... Entonces las personas son ingenuas y se dejan llevar por estas cosas, ¿no? Estas cosas son dirigidas, claro, en el caso de la santería, los brujos, los chamanes, que se llaman santeros, ¿no? Los santeros. Entonces el santero es una especie de medium también, ¿no? La palabra medium o medium, como usted se refirió hace poco, es como el mediador. El medium es como el sacerdote. Por eso, como explicábamos hace poco, todas estas cosas son como copiadas, por así decir, de la religión católica. Entonces, el brujo, el medium, el santero, etcétera, son los que son intermediarios entre nosotros y esas cosas espirituales, que no queda claro que sea el demonio, ¿no? Entonces, esta religión, porque es una religión en definitiva, todas estas cosas ocultas, esoterismo, santería, es una religión, ¿no? Que tiene su origen, como les dije, en África y que tiene mucha presencia en el Caribe. Combina creencias que le llaman yorubas y combinan con el cristianismo. Entonces la gente a veces queda confundida. Incluso piensan que santero es una persona que se vincula con los santos. Entonces todo es confuso y las personas caen, como les digo, con una ingenuidad impresionante. Y se van dejando llevar porque estas cosas generan una especie así de curiosidad, ¿no? Uy, entonces me dijo tal cosa, uy, es verdad. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Que usted va a ver un santero, un brujo, una bruja, lo que sea, y usted le plantea su problema y como que él ya sabe su problema. Entonces usted queda impresionadísima. ¿Cómo sabe esto? Entonces la persona, ahí viene la curiosidad. Entonces, ayúdeme, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí viene el consejo. Mira, haga esto otro, no sé qué. Y la persona queda amarrada. Abre su alma, en el fondo, al demonio. Abre su alma a estas cosas. Y ahí vienen después cosas que son más graves a veces.
que las personas se les mete el demonio en la vida. Empiezan a tener sueños así pesados, pesadillas, ¿no? Empiezan a tener presencias, ruidos y cosas que empiezan a tener en su vida. Empiezan a tener imaginaciones o voces interiores que les dicen ciertas cosas. Y de ahí para adelante, ¿eh? Las personas van quedando muy, muy afectadas, ¿no? Estos santeros, padre, ellos, claro, en Cuba, sobre todo cuando ellos intentaban como que camuflar, ¿no?, sus prácticas ocultistas, espiritistas, con las cosas católicas, entonces ocupaban imágenes católicas, pero reemplazando a sus deidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estuve viendo un poco, por ejemplo, hay un dios de ellos, se llama Obatalá, perdón, que ponían, en vez de este dios, digamos, ¿no?, de este orisha, ponía a la Virgen de las Mercedes. Entonces ponían a Nuestra Señora de la Merced, claro, le entraba la gente y veían a la Virgen de las Mercedes, no, pero resulta que estaba la Virgen, pero no, era más bien era el otro, y así está la Virgen de vírgenes, santos, etcétera. Por eso muchas veces la gente entra en estos lugares de santería, de brujería, y encuentran símbolos católicos. Claro. Encuentran a San Francisco, encuentran a la Virgen, encuentran un Cristo, y no, entonces esto debe ser algo bueno. Pero atrás de esto está oculto, justamente por eso de santería. Claro. Es esa especie de mezcla, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjese que en la santería tienen rituales. Como hablábamos hace poco, ¿no? Todas estas cosas tienen rituales. Tienen símbolos, rituales, igual como tiene la religión católica. Entonces, dentro de esto hay sacrificios de animales. Y también se sabe que esto es fuerte, pero sacrificios humanos también hay. Estas cosas no salen mucho por los medios de comunicación, etc. Son cosas que se oyen y que uno sabe como sacerdote, que hay a veces sacrificios de niños, esos niños abortados, en fin. Como les digo, ahí entramos en este mundo oculto, siniestro, que siempre aparece al inicio, como les dije, como algo así divertido, como algo bueno, algo normal, algo natural, etc. Pero usted va profundizando y llega hasta estas cosas. Entonces hay cantos, bailes, y también hay mucha cosa de inmoral, ¿no? Dentro de todos estos rituales ocultos, esotéricos, junto a los sacrificios humanos, aparece mucho la descomposición moral, ¿no? Y también eso no aparece mucho. Fíjese, hay testimonios. Y a mí me gustaría que muchos de los participantes de nuestro canal a veces ponen testimonios en los comentarios. Entonces, los testimonios son buenos, porque las personas leen. Ahora, sí les pido que cuando pongan sus testimonios, no pongan cosas muy crudas, porque esas cosas muy crudas no se pueden publicar. Pero, si ustedes buscan, no recomiendo que lo hagan, pero quien quiera buscar, hay testimonios por internet de personas que han estado metidos en esto. Recuerdo un joven colombiano que estuvo metido muchos años en estas cosas de superstición, de ocultismo, de esoterismo. Y él comenta los rituales en los que él estuvo. Y él da testimonio de estas cosas que les estoy diciendo. Esos son rituales muy feos, rituales con sacrificios humanos, rituales con descomposición moral, así de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, claro, son testimonios muy fuertes, muy impresionantes. Pero fíjense, ese es el mundo oculto del esoterismo. Y la santería también tiene sus rituales en donde estas cosas también se las ve, ¿no? Entonces estos santeros, ¿no?, son los que de alguna manera son estos médiums, estos intermediarios, ¿no?, entre nosotros y estas deidades, ¿no?, como le llaman, ¿no? Los orishas. ¿Esos orishas qué son? Si dijimos lo que dice San Pablo, ¿no? Todos los dioses paganos son demonios. ¿Qué son esos orishas? Después ellos hablan del H, ¿no?, que es una especie de fuerza energética, ¿sí?, ¿no? Ellos hablan mucho de energías, las energías positivas, energías negativas. Por ejemplo, esa palabra energías, yo he visto muchos católicos que hablan de las energías positivas a las energías negativas. Oiga, cuidado, esas palabras no son propias de nuestra religión.
cuando empiezan a hablar de eso. Claro, es verdad, la energía existe. La energía solar, la energía hidráulica, la energía... Los cuerpos tienen energía. Los cuerpos tienen energía, el calor, el frío, todo eso es energía. Sí, eso hace parte de la naturaleza. Ahora, es verdad también que las cosas, hablemos sobrenaturales, ¿no? Las cosas de Dios, de la fe, también hay, pero esas cosas de la energía debemos tener mucho cuidado, porque fácilmente las personas caen en esto del ocultismo, del esoterismo. Andan con el rosario porque eso me da energía positiva. No, eso está mal. Claro. O sea, el rosario o cualquier medalla o cualquier sacramental o cuando me confieso, no es que yo recibo energías positivas. No, yo recibo la gracia de Dios. Yo recibo la bendición de Dios. Entonces no estemos hablando los católicos de energías positivas y energías negativas. Uh-huh. Pasa que mucha gente va practicando estas cosas porque me siento bien, ¿no? Y uno ve que detrás de esto hay un egoísmo, o sea, es egoísmo puro. La persona, ¿cómo se siente bien? Si tiene que poner una vela al demonio y otra a Dios y como sea, con que se sienta bien. Padre, aprovecho un poco a comentarle que eso hablando con unas personas, amigas, decían que se ha puesto de moda usar esta expresión, ¿no? Cuando uno desea que algo suceda, ¿no? Un deseo, dice yo decreto, usan esa expresión, ¿no? Yo decreto tal cosa. O sea, yo decreto que, por ejemplo, yo decreto que este año viajo a tal país. El fondo es una especie de una palabra, una frase, como para desear la suerte. No, yo decreto que todos aquí hagamos tal cosa. Pero es una frase que se ha puesto súper de moda, Sí. súper de moda. No, yo decreto tal cosa, ¿no? Sí. Una especie así de frase mágica, como para que nos defina... tal vez no tenga mucho que ver con esto ahora exactamente, pero lo comento porque de tal manera son ciertas cosas que se van poniendo de moda y la gente lo va usando muchísimo y no saben que detrás de esto, de esta palabra mágica, yo decreto tal cosa, por más que sean simplemente palabras cortas, hay algo profundo, ¿no? De parte espiritual, ¿no? Exactamente. No, yo creo que ha sido bien que usted recuerde, porque sí, yo también he escuchado eso ya varias veces. Y es como una palabra mágica, como usted dice, ¿no? Que yo decreto y eso tiene que ser así. No, las cosas no dependen de que yo diga o no diga esa palabra. Las cosas dependen de Dios. Yo debo ir pidiendo a Dios aquello que de alguna manera veo que yo necesite. Está bien, no hay ningún problema en pedir a Dios. Si la persona quiere algo, bueno, pedir a Dios, Dios mío, si es tu voluntad. Pero debemos siempre ir caminando como en esa disposición de depender de Dios, porque dependemos de Dios. Y el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo creo, hermano, que tenemos que dejar eso como muy claro en este podcast, que todas estas prácticas ocultas, esotéricas, todas estas que enumeramos, no son compatibles con nuestra fe católica. Y todos aquellos que participan de nuestro apostolado, bueno, sean difusores también, ¿no? Seamos apóstoles, seamos evangelizadores, procuremos dar el buen consejo. Fíjense que hace parte de las obras de misericordia, aconsejar a las otras personas, instruir a otros. Aquí si hay papás, mamás, abuelos, abuelas, bueno, sepan instruir a sus hijos, a sus nietos. ¿Se fijan en esto? Basta decir a veces a un niño, a un joven, mira, no hagas eso no está de acuerdo con la religión católica. A veces basta eso. Así es. Padre, y un poco así como ya también para terminar, ¿qué consecuencias trae estas prácticas? Porque hay unas consecuencias pues malas, obvio que aparte de que nos distancian de Dios, de la gracia, a veces hay consecuencias inclusive de ciertos permisos que damos al demonio, ¿no? En nuestras almas. Consecuencias pueden traer, digamos. Sí, exactamente. Usted ha utilizado una palabra muy, muy, muy precisa, que damos permisos, ¿no? Claro, a veces utilizamos otra expresión, como que abrimos nuestra alma a este tipo de cosas. Y termina siendo que yo debilito mi alma, debilito mi fe cuando doy estos permisos, cuando me abro a estas cosas, cuando me meto en estas cosas. Estos permisos que yo doy, esta abertura de alma que yo doy a estas cosas, me hacen daño sobre todo espiritual, no tanto físico. También puede ser físico, ¿no? Porque a veces, fíjese, como les digo, uno como sacerdote conoce mucho estas cosas, pero las personas a veces se meten en esto y empiezan a tener malestares.
Entonces que les duele la cabeza, que les duele el estómago, que se sienten mal, que han perdido el ánimo y van al médico. Entonces el médico les ve, están normal, no tienen nada. Entonces usted va a ver, el problema es que se han estado metiendo en estas cosas. Entonces hasta efectos físicos tiene. Pero el principal efecto es el espiritual, que como le digo, la fe se debilita, la persona pierde el deseo de rezar. Me ha tocado personas que tienen una especie de imposibilidad. Fíjese hasta dónde llega, ¿no? Que se ponen a rezar y se distraen, se ponen nerviosos, les viene una especie de ansiedad tremenda, no consiguen. Vea, ahí está. Muchas veces las consecuencias de este tipo de cosas. O que me acuerdo fíjese que le digo, unos 2-3 meses atrás, me acuerdo una señora que me decía, padre, no me puedo confesar, porque cuando me voy a confesar me viene una especie de miedo y de que no me pasaba antes. Y usted va a ver, a veces uno se encuentra con esto, de que la persona ha estado haciendo cosas que no debe. Entonces, claro, todo esto tiene sus consecuencias, ¿no? Hay que tener cuidado. A veces se dan posesiones de diferentes grados, sí. A veces se dan problemas que empiezan a suceder dentro de un matrimonio, dentro de una carrera profesional, dentro de una relación afectiva, y esos problemas se dan porque tiene una raíz muchas veces en estas cosas, ¿no? Y la gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta, ¿no? Sí, problemas matrimoniales. Un montón de matrimonios conozco que han dejado esas cosas y se han restablecido las buenas relaciones dentro del matrimonio. Por eso es importante que cada uno sepa examinar, sepa ser vigilante, no ser ingenuo, no ser ingenua. Y después tener valor, tener firmeza para mantenerse bien en el camino correcto y saber aconsejar, saber hablar. No tengamos miedo. Fenomenal, Padre. Muchísimas gracias. Vamos aquí también a dejarles en la descripción de este video algunos podcasts y transmisiones que hemos tenido profundizando, viendo diferentes aspectos de este tema, también que habla un poco más de los amuletos, de ciertas cosas que también nos pueden ayudar a profundizar todo este tema y tener cuidado para no dejar esta puerta abierta al mal, ¿no? Al demonio, ¿no? Claro, Padre Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien. Un saludo a todos. Que ojalá que todos estos podcasts que estamos haciendo les sirvan para su formación espiritual, para su santificación, ¿no? Para su perseverancia. Terminemos rezando, encomendándonos a la Santísima Virgen, claro, Padre, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Les dejamos también la bendición, ¿no? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María, Padre Ricardo. Salve María a todos los que nos han acompañado. No olviden de suscribirse, de compartir todo este contenido. Y nos vemos en el próximo podcast de los Caballeros de la Virgen. Salve María.